Queremos determinar el derivado de la función dada. Lo primero que debemos avisar es que tenemos un producto de dos funciones. Entonces, si llamamos a la primera función f y la segunda función g, la regla del producto nos dice que el derivado de fxg es igual a fxg' más gxf', o si consideramos que el derivado es igual a la primera función x la derivada de la segunda más la segunda función x la derivada de la primera. Hay algo más que debemos avisar aquí. Para encontrar el derivado de la raíz cuadrada de x, queremos reescribir esto como un exponente racional. Así que vamos a reescribir esta vez más. F de x es igual a 2x al 2, 5 por 3x más x al 1, 2 potencia. Así que usaremos este formulario para aplicar la regla del producto. Ahora que todos los términos están en la forma correcta, podemos aplicar la regla del producto. Entonces el derivado va a ser igual a f o nuestra primera función x el derivado de g que es nuestra segunda función. El derivado de 3x es 3. Más el derivado de x al 1, 2 sería 1, 2x al 1, 2, que será menos 1, 2 más la segunda función. Que es 3x más x al 1, 2x el derivado de la primera función que solo será 4x. Ahora que hemos encontrado el derivado, el resto es álgebra. Tenemos que multiplicar todo esto y luego combinarlos como términos. Así que tendremos 4 productos aquí, 1, 2, 3, 4, y tendremos 2 productos aquí cuando distribuimos. Así que la prima de x es igual, tendremos 6x cuadrados y luego 2x cuadrados x1 2x al menos 1 2. Bien, 2x medio exasiemens 1 y x cuadrado x al menos 1 2, agregamos nuestros exponentes, tendremos x al 3 2. Más x al 3 2. Y luego menos 15. Y luego tenemos menos 5 2x al menos 1 2 más aquí tendremos 12x cuadrados más 4x a 3 2 potencia. Tenemos 2x términos cuadrados. Así que tenemos primo of x será igual, tendremos 18x cuadrados. Hay 2x a los 3 2 términos. Un aquí y un aquí. Recuerda que puedes pensar en esto como 1x al 3 2, así que tenemos 5x al 3 2. Este término tiene una x al poder menos 1 2. Vamos adelante y escriba esto como menos 5 2x al 1 2. Recuerda que estoy moviendo esto al denominador, cambiamos el signo del exponente, luego tenemos menos 15. Y el último paso que quieres hacer es reescribir x al 1 2 como la raíz cuadrada de x. Así tenemos 18x cuadrados más 5x al 3 2, 5 2. Raíz cuadrada x, 15, y luego tenemos nuestra función derivada. Supongo que debo mencionar una cosa más. X al 3 2 podría ser escrito en forma radical. X al 3 2 sería igual a la raíz cuadrada de x al tercero que es igual a 3 factores de x. Así que hay un factor cuadrado perfecto aquí, así que simplificaría a x root cuadrado x, así que podríamos escribir x al 3 2 como x root cuadrado x, y creo que algunos libros de texto pueden hacerlo, especialmente si la función dada tiene un radical en ella. Espero que este ejemplo fue útil.